Pues buenas tardes. Ahora que casi el micrófono no sirve de nada, pero tiene eco, ¿verdad? Bueno, aquí estamos en la segunda conversación con la sorpresa de que Chema pensó que él me iba a entrevistar a mí y no es así. José María Espinaza nació en la ciudad de 1957, en el ámbito académico, ha sido asesor de difusión cultural y jefe de relaciones culturales del Departamento de Publicaciones y de Actividades Literarias de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como coordinador de la producción editorial del Colegio de México. Como editor de medios periódicos, dirigió las revistas Nitro de Plata y La Orquesta. Ha sido también editor de Nueva Época y secretario de redacción de Tierra Adentro, Casa del Tiempo y La Jornada Semanal. En 1995 fundó Ediciones Sin Nombre, editorial independiente que hasta la fecha publica textos de distintas geografías, lenguas y trayectorias. En 1995 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente es director del Museo de la Ciudad de México. Bueno, Chema, ya te dije que todo es una excusa para que vinieras a ver la exposición. La verdad no. Yo te quise invitar por muchas razones. La primera es que, bueno, que nos conocemos mucho, pero que todo el tiempo ha habido un interés en la poesía y en la plástica. Yo creo que en los 70s era muy importante la poesía y ser poeta. Yo digo que además en tu generación justamente fue una generación que publicó muy joven y tú después tienes esta editorial. Entonces yo te quería preguntar primero sobre tu infancia, porque además tú has sido un editor de tu generación, básicamente, ¿no? Entonces cuéntame, ¿cómo fue tu infancia y por qué te interesaron los libros tan pronto? Bueno, yo creo que es muy prototípico. Mi padre era profesor de filosofía, mi madre era profesora de literatura. Crecí con esas conversaciones en la mesa. Cuando tenía 10 años quería ser astronauta, ¿sí? Cuando tenía 13 o 14 quería ser bombero, ¿sí? Y después quise ser actor. Y tenía tanto miedo al ridículo que la primera vez que salí a un escenario me quedé callado y no pude decir absolutamente nada. Y además quería ser actor de teatro político. Wow. Me quería ir a Los Ángeles a hacer teatro con James Olmos. No era... era ambicioso. Era ambicioso el asunto. Pero cuando salí a la escena y me quedé mudo, Cisneros, el de Cleta, me dijo, creo que no es lo tuyo. Y tenía razón, ¿sí? Tampoco era lo suyo, pero él no se había dado cuenta. Todavía no se da cuenta. Entonces, dije, bueno, cambio el teatro por el cine. Y me presenté al examen del CUEC en el 74 y fui en esa época el alumno más joven en entrar al CUEC, porque el modelo del CUEC era que te querían ya más bien formado. O sea, querían que tuvieras una licenciatura, que hubieras hecho cosas en otros, y entraras al CUEC como una segunda cosa. Y entonces un muchacho de 16 años que estaba terminando la prepa, era raro en el... Y eso tuvo un peculiar signo en mi destino como persona. Uno fue que cuando yo regresé de Francia a México, después de haber hecho un cortometraje sobre Santa Fe de la Laguna en Michoacán y de haber echado a perder mi primera relación amorosa y separado de mi mujer, regresé a México sin trabajo, sin casa y sin mujer. Ah, no, eso es gravísimo. Entonces era la peor situación que podía tener. Ajá. Y dije, bueno, para conseguir casa y mujer, en plan sexista, tengo que conseguir trabajo. Y me dijeron, necesitan un editor en la UAM Azcapotzalco.
y yo entendí un editor de cine. Y era un editor De textos. Me di cuenta cuando estaba esperando que me recibiera la persona que me iba a entrevistar y le pedí a la secretaria que me dejara rehacer mi currículum. Y entonces hice un currículum como editor. Mentiroso, ¿no? Claro, era falso, como todos que absolutamente... pedimos empleo de jóvenes. Sí. Ese currículum no tenía del todo la verdad, pero sí tenía un punto de apoyo porque yo había hecho revistas juveniles, entre ellas Cuadernos de Literatura, con un amigo de la prepa y ahora un importante poeta, Francisco Segovia, y había participado, aunque no publicado, en el primer número de Anábasis con Francisco Hinojosa y Carmen Boullosa. Y fue el segundo elemento de mi destino profesional. El primer elemento fue que cambié de golpe del cine a la literatura. Sí. Y el segundo, que gracias a Anábasis te conocí. Así es. Oye, justamente por eso, porque yo heredo de Carmen a este grupo de poetas. Y además yo me acuerdo haber salido con ustedes, yo siendo artista plástica, que era buenísimo, y que íbamos al Café de La Habana, por ejemplo, donde todas las historias con Bolaños sucedieron, que no recuerdo ninguna, yo nunca me... Pero era un grupo muy compacto, que de hecho sigue siendo muy amigos, y publicaron todos ustedes bastante pronto en La Máquina de Escribir y La Máquina Eléctrica, aparte de esta revista que haces, y otra que hizo también Pancho Segovia, ¿te acuerdas que hicieron Gilgamesh en los talleres? ¿Cuál era el interés de esas revistas? Digamos, en comparación de luego las revistas que se hacían de artista en ese momento, o del Cornudo Emplumado, ¿cuál era la visión de estos jóvenes poetas para hacer este tipo de publicaciones? Yo creo que es muy simple y evidente, que es, tú llevas tus poemas al Diorama de la Cultura, al Semanario de Novedades, al Gallo Ilustrado, al suplemento del Nacional, y no te los publican. Ya, era para entonces. Y un día dices, bueno, pues me los publico yo. ¿Sí? Y resulta que hay un cuentista, hay un ensayista, hay un novelista con el que te reúnes cada cierto tiempo, y normalmente, algunos de los que están aquí lo saben, si bebes ron, al segundo ron dices vamos a hacer una revista. Si bebes whisky es al tercero. Está muy bien calibrado el asunto. Y si bebes tequila al cuarto. Parecería que el tequila es el más fuerte, pero no, es en realidad el que demora más el que alguien diga, ¿por qué no hacemos una revista? Ya. Y bueno, eso ocurrió y era una época en donde todavía había esa, bueno, todavía lo hay, pero menos entrañable, tal vez, ese paternalismo del Estado, donde Bonifaz Nuño se enteró de que queríamos hacer una revista y nos dijo, les regalo el papel. Lo hacía con todos, era un hombre muy generoso, él trabajaba en la imprenta universitaria, si no me acuerdo mal, o en difusión cultural, y no le costaba nada decir de los 2 toneladas de papel, denle 200 gramos a estos que van a hacer una revista. Ya. Y eso nos permitió, juntando el esfuerzo de los que estamos ahí, hacer una revista y descubrir ese paso terrible que va del poema manuscrito a que lo pasas. Cuando tú escribes un poema manuscrito dices, ¡qué chingón soy! ¡Rambo y yo! Cuando lo pasas a máquina, ya no estás seguro. Y cuando lo ves publicado dices, ¿quién escribió esta mierda? Y alguien te dice que tú, y entonces te entra una depresión aterradora. Bueno, eso nos pasó. Ya. Pero eso le pasa a todos los escritores. No estoy poniendo un ejemplo excepcional, es la historia casi convencional del inicio de los escritores. Lo que tenía, pienso yo, mi generación, más de original, aunque tampoco del todo excepcional,
es que sí se creó una vinculación peculiar de amigos y amigas Sí. que trabajaban en distintas cosas. Por ejemplo, las mujeres no escritoras que estaban cerca de nosotros, pintoras, músicas como la hermana de Pepe, una gran amiga, Hilda, y que colaboraban con nosotros, que eran parte de la aventura sentimental y literaria, digamos. Sí. Era una doble vía de acercamiento. En ese contexto, en lo que yo había previsto hacer aquí, que era hablar sobre ella, una de las cosas que tenía que decir, que a mí me importa mucho, es que cuando yo vi por primera vez su pintura, aquí hay algunas cosas que recuerdan esa época, pero es una que ya ha dejado un poquito, no sé si en el olvido, que era muy violenta, ¿sí? Pintaba baños, mingitorios, fálicos. Ahí están, es que se han sentado, son las mismas. No, yo he visto unos que eran mucho más violentos que estos que estaban aquí, ¿no? Pero además escribía en sus cuadros, ponía cosas, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí? Me invento, pero... Y yo decía, ¿quién es esta chava que es capaz de este atrevimiento? De volver la escritura parte de una obra plástica y de vincularla con un discurso literario que yo sentía que era el nuestro o el mío, para no hablar en nombre de un grupo, ¿no? Pues yo creo que era así, por eso me hice tan amiga de ustedes, pero además es un grupo que publicó mucho junto, que trabajó mucho junto. Me recuerdo también a Bruce Swansea, por ejemplo. Era un grupo que ha permanecido en contacto, pero que hizo varias publicaciones. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia había en este grupo que estaría Pancho Hinojosa, Pancho Segovia, Carmen Baullosa, tú, Bruce Swansea? ¿Quién más estaría? Ana García Bergua, quizás después. Alicia, más joven. Y era, digamos, la chiquita del grupo. Pero sí. Y todavía no escribía. Ana sí, hasta después, sí. Escribir después. En cambio, Alicia sí. Sí, estaba. Ya escribía, sí estaba. Había más gente alrededor, a veces gente con la que rápidamente tuvimos discordancias. Digamos, una de las primeras revistas fue Cuadernos de Literatura, sí. En donde la cabeza más visible fue un poeta que tú recuerdas, pero que ya no está muy presente, entre otras cosas porque falleció, que es Roberto Vallarino. Ah, sí, sí. Que era otro estilo de concebir la literatura, era un hombre con mucho talento, que ahogó ese talento en alcohol y cocaína. Entonces nos separamos muy pronto, no porque yo me horrorizara el alcohol, yo bebía mucho también en esa época, no me aficioné nunca a la cocaína, pero el alcohol sí, el alcohol era una cosa que sí nos reunía y en mi caso particular además hubo un cambio fuerte. Cuando yo me voy fuera de México y estoy 4 años fuera, me distancio un poquito de los que eran mi generación, que siguen siendo, o sea, Hinojosa, Segovia, Vallarino, Alberto Blanco, sí, Luis Cortés Bargalló, Pura López Colomé, y cuando regreso, el grupo al que me integro es más joven que yo. Ya. Sí, que es el de Eduardo Vázquez, Christopher Domínguez. Que es con el que empiezas la orquesta. Exactamente, es con el que empezamos la orquesta, porque ahora les voy a mostrar la revista. La orquesta fue la primera colaboración profesional entre Magali y yo. Yo era director de la revista y ella ilustró el segundo número. El primero tú. Sí, sí. Sí. Entonces fue un cambio distinto, un cambio de hábito. Los grupos de amigos
se unen y se reúnen y se desunen con una lógica que no es fácil de medir. Sí, no es fácil medir. Es mucho más fácil de escribir por qué te peleas con tu mujer que por qué te peleas con un amigo. Y luego hay amigos con los que te peleaste y luego te los decís tú, ¿por qué era que me había peleado y que había sido el enojo tan fuerte? Ya se me olvidó. Cerca del micrófono, sí. Entonces el asunto ahí fue que yo dejo de dedicarme al cine, por lo menos como realizador. Yo siempre he dicho que por una razón de flojera, ¿sí? de incapacidad, de disciplina, que es que al tercer día que estaba en una filmación y después de estar 18 horas detrás de la cámara, el resultado eran 45 segundos de grabación, Wow. yo tiré el arpa. ¿Sí? Y económicamente también debe Bueno, haber. ese ya había sido un segundo problema. En ese momento todavía el 16 milímetros y el Super 8 nos hacía más o menos viable las producciones, no las exhibiciones, porque podías hacer una peliculita que nunca veía el público, pero sí me dediqué a escribir sobre cine y a desarrollar una carrera como editor de literatura, que era lo que... y de revistas. Sí, de revistas, que reunía con mi vocación como escritor. ¿Sí? Los escritores tienden naturalmente a ser profesores, traductores y editores. ¿Sí? Oden recomienda que eso es lo que no hay que hacer. Él dice que hay que trabajar en algo que no tenga que ver con la literatura. ¿Sí? Yeah. Que lo único que dice que a veces se puede hacer es traducir, porque ejercita la pluma. Él era gerente de banco, ¿sí? Y ya vimos las maravillas que escribió. Sí. Entonces, a lo mejor tenía razón. Sí. Pero no te ofrecieron nunca ese puesto. Pero nunca me dijeron, vente al banco a manejar millones. Bueno, antes de que sigas, yo quiero hacer un reconocimiento público. Cuando éramos jóvenes, íbamos mucho al cine y siempre se burlaban de Chema porque él iba a ver Indian Song de Marguerite Duras. Siempre. Y yo, por flojera, porque a veces lo acompañaba al cine, pues nunca fui. Sí veía las de Marguerite Duras y luego me hice una super fan. Y hasta hace muy pocos años, pero muy poquitos, como 5 o 6 años, compré la película y la vi. Y claro, es una película imposible y maravillosa, ¿eh? Y ahora es una pieza, es que no es una película, es una pieza. Digamos que con la mentalidad actual es una película legible, pero es que es dificilísima, ¿no? Es una película muy difícil. Cuando se exhibió en México en el IFAL, la fama que precedía a la escritora, porque esta es Marguerite Duras, conquistó una fama importante como escritora. Claro. Y de pronto se pone a hacer cine. Entonces el auditorio del IFAL estaba con 350 personas, cuando tenía cupo como para 250, o sea, estaba muy saturado, gente en los corredores, tal. Terminamos 8. La gente se salió. Porque además es eterna, dura por muchísimo. carretadas, sí. Yo la vi hace 6 meses porque la Cineteca me pidió que la presentara. Ajá. Es extraordinaria. Es extraordinaria, extraordinaria. No ha envejecido nada, sigue siendo. Pero es una película totalmente abstracta porque está contada de una manera, en escena pasa otra, el tema musical es importantísimo. Es una película, es una joya, pero además eso, que es viejísima y parece que está hecha por un artista de video de hace 2 años. Sí. Y una de las cosas que ocurrió entonces es que por esto que te contaba de que yo me empecé a sumar como una especie de hermano mayor de los que eran 4, 5, 6 años más jóvenes que yo, y que tuve éxito en la orquesta como editor, fue un proyecto en el que el subdirector era Christopher Domínguez y estaba involucrado Eduardo Vázquez, ahora secretario de Cultura. En fin, era un grupo muy bueno, que después dio de qué hablar. y me especialicé en algo que ya no era cierto, que era en representar a los jóvenes. Ya, sí, es cierto, porque era una revista de jóvenes, estaba planteada como la primera revista para jóvenes. Yo tenía ya 30 años, entonces no era ningún jovencito, pero siempre me llamaban y me decían,
oye, ¿por qué no vienes y nos haces el Día de los Jóvenes? ¿O por qué no diriges la revista del CREA, que era el Instituto de Recursos para Atención a la Juventud? ¿O por qué no trabajas con... tanto que Jiménez Cacho y Toño Serrano pusieron una obra de teatro donde uno de ellos preguntaba, ¿y dónde está Chema? Y contestaba el otro, en Acapulco. ¿Y qué hace? Escribe El viejo y el mar. Entonces, ya era un choteo, ¿no? Yeah. Bueno, el antecedente es José Emilio Pacheco, que la poesía joven subía de edad según él iba teniendo más años, ¿no? Entonces, a los 75 que murió. Y era madurito, ¿no? Seguía siendo el poeta joven de México, ¿no? Entonces, ya no nos importaba mucho. Pero lo que sí es que yo vuelvo, porque lo que quiero es hablar de su pintura y de esta extraordinaria exposición. Lo que me llevó a volverme un fanático de su persona y de su pintura fue el acento literario que podía haber en ella. No es que fuera pintura literaturizante, no lo es, sino que tenía una cercanía expresiva con la escritura misma física, o sea, él escribía sobre los cuadros y los textos eran parte de una visualidad y de un sentido de la obra. Ustedes lo pueden ver aquí, sobre todo en la parte de lo que está abajo, ¿no? Entonces sí es una cosa sorprendente y por ejemplo, ahora que escribí un texto que no voy a leer ya, pero publicaré en algún lado, que pensaba que era lo que yo tenía que hacer aquí, una de las cosas que me di cuenta es que yo he visto como por lo menos 35 exposiciones tuyas. Sí, has visto un montón. Sí, he visto un montón Sí. de exposiciones tuyas. Sí. Me dicen que tienes una exposición en una barca en Xochimilco, voy y la veo. Soy lo que se llama un groupie de Magali. Sí. Entonces, la sigo y voy y busco y que tiene un cuadrito expuesto en no sé qué colectiva, voy y la veo, nada más ese cuadro. Y tengo más que una relación crítica con su pintura, una relación afectiva. Me emociona mucho verla pintar, de ver ese tránsito que tuvo ella de esos cuadros que les hablo, violentos y feministas de los años 70 finales, 70, sí. a esas flores que pintó después y que tú escribiste el texto de Insomnio, justamente, sí. Y a estos cuadros en los que el color se vuelve protagonista y desaparece un poquito el dibujo. Me emociona mucho porque hay un desarrollo, no es la palabra, sino una búsqueda, una necesidad de estar pensándose a sí misma y expresándose a sí misma sin querer conquistar un mercado. Hoy en la mañana vi la exposición de Andy Warhol. Cada vez es peor. Su talento es que cada vez que lo ve uno de nuevo empeora. Cada vez está más vacío, cada vez es más insignificante. Y como le pasa al ídolo de Magali, que en eso no coincidimos, que es esa cacatúa que llaman Frida Kahlo. Por Dios, su marido era un mediocre pintor de alcatraces y ella pintó un retrato que no estaba mal. ¿Cuál es el que te Las gusta? dos Fridas, es el ¿Sí? único cuadro que para mí tiene importancia. Lo demás, yo no soy historiador del arte y puedo decir estas barbaridades que le pararían los pelos a cualquiera especializado. Y en la pintura de Magali vi, por ejemplo, y lo recordé ahora que vine a visitar esta exposición, los ceniceros. Ah, sí. Esos ceniceros que de pronto tenían un cigarro prácticamente todo de ceniza que se había consumido, esperando quien lo fumara, ¿sí? Y que una de las cosas que me parece que está muy presente en su pintura es que
siempre expresa que alguien ha estado ahí, se fue, o que alguien va a llegar. Tiene un fuera de campo, como diría Marguerite Duras, muy peculiar, ¿no? Está uno esperando, mirando el cuadro, que alguien entre y tome ese cigarro y le haga así. Eso me hizo pensar, incluso lo escribí en alguna ocasión, que el horizonte de ciertos cuadros de Magali eran el video. Hace 2 años, año y medio tal vez, fui a la exposición del Museo de la Estampa. Sí, ¿Sí? 2 años, sí. Sí, donde culmina con un video. Así es. Perdóname, horroroso. Horroroso. Sí. Algo ocurría que cuando la forma inmóvil se movía, eso que parecía connatural a ella, Ya no, se perdía la magia. ya. Interesante. Todavía no sé exactamente por qué. Yo me pregunto que yo habría dicho que ese era el camino. Y por lo menos en ese dije, no, que se quede quieta. Sí. Que la pintura permanezca quieta. Porque solo así puede dar esa sensación para mí tan importante en su pintura, que es la de algo que ya se fue o está por llegar, que es la definición que Borges da del arte. Yo creo que tienes razón en un punto, digamos, independientemente de que me guste o no. A mí me gustan las animaciones que yo hago, pero sí creo que hay una diferencia de tiempo importante. Yo creo que la pintura justamente es este tiempo quieto que le da justamente su potencia. Y efectivamente la animación, que es un tiempo totalmente distinto, que puede aburrir muchísimo, porque ya sabes, por ejemplo, 3, 4 minutos de video te aburres, o sea, tiene que pasar algunas otras cosas, sobre todo en sala. Hay un tiempo que es distinto y que es más difícil de conquistar. En eso, digamos, yo sí pienso que el tiempo de la obra de papel, de la pintura, es distinto de la imagen en movimiento. Quizás sea por ahí. Fíjate, volviendo a lo ejemplo de Warhol, lo mejor de la exposición que está ahora son las películas, ¿sí? Que son rostros casi inmóviles, ¿sí? Que de pronto pestañean, hacen así, pero son 5, 6, 8, 10 minutos. Incluso hay la de la Empire State, que son eterna. 8 horas. ¿Sí? Hay en ellos algo que no hay en las pinturas de Warhol. Lo pensaba incluso en las flores, esas paradigmáticas que le plagió a la fotógrafa. Sí. Bueno, ¿qué diferencia con tus flores? ¿Sí? Tus flores de veras dicen cosas. Las otras son representaciones vacías. ¿Qué es lo que yo pienso que ocurre, pero no lo he todavía pensado suficiente? Es algo que es otra de sus particularidades, la relación con los materiales. Sí. El grabado, por ejemplo, en ti es de una sutilidad increíble, te relacionas con la manualidad del grabado. Sobre todo con el grabado, sí. De esto, de los libros, donde la escritura es protagónica, ¿sí? Con mi letra no entendería nada, con la de Magali sí. A veces. Pero las dos, mi letra fea y la suya más bonita, son dibujo. Sí. ¿Sí? Entonces hay ese sentido de la plasticidad que en el video se pierde. ¿Sí? Yo siento que la relación con el video siempre es técnica, nunca material. Y fíjate que no. En realidad yo he aprendido del video justamente cosas sobre pintura, es raro. Claro que yo tengo un artista joven que trabaja conmigo, digamos que yo no puedo entrar a la computadora con la libertad que puedo entrar al grabado, pero como cuando voy al taller del grabado hay un impresor que me da como una especie de diálogo de posibilidades que a mí no se me ocurren técnicas, y hemos descubierto que hay muchas cosas que pasan con el color. Si tú ves ese video que está entre salas, estábamos hablando ahorita con Luis Felipe que a lo mejor necesitaba un espacio más grande y demás, hay una cosa con el color que hemos logrado, que es un color que está flotando,
tiene que haber errores técnicos, pero creo que solamente un artista los hace, que no estás pensando en que sea eficaz y que pueda mandarse rápidamente. Entonces hay un montón de capas de color que aunque tú no lo percibes instantáneamente, es como con un cuadro que él se está moviendo y hace una cosa hipnótica. Creo que hay otros, digamos, independientemente, la parte de la técnica, justamente porque vengo yo de esta utilización de los materiales, he podido jugar no a la perfección o a la profesionalización, que es una palabra que a veces odio, ¿no? Cuando se habla de medios, digamos, más contemporáneos, sino a esta provocación de esto que puede suceder solo ahí, pero que sí está alimentada en esta parte plástica tradicional, ¿no? Sí. Así, yo lo que me refiero es que a veces tú comprendes al material. Pero el material no te comprende, ¿no? No, y a veces el material te comprende a ti. Es una cosa como capciosa, pero sí, eso ocurre. Hay ¿cómo era la frase de Henry Moore? Oiga, ¿cómo hace esas esculturas? Y dice, pues muy fácil, le quito a la piedra lo que le sobra. Bueno, era una frase muy impactante, pero que se le señalaba su relación con el mármol y con el basalto y con sus materiales. Eso no lo habría dicho nunca Rodin. Rodin tenía otra relación. Sí, totalmente. Con la roca, con la piedra. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que hay un circuito cortado ahí. No entre tú y el video. Ya. Entre la pintura y el video. Ya. O sea, no conozco hasta ahora ningún pintor que haya pasado al video indemne. Y no creo que pueda pasar, creo que es como un poeta que escribe novelas, pero no es tan... No, porque ahí sí... No, hay novelas escritas por poetas, pero sí, pero no es la novela tradicional, es otra cosa. Yo sí creo que hay un juego más flexible, pero sí creo que así como la novela de poeta tiene una particularidad, que digamos que la trama es lo de menos, es el lenguaje lo que sucede. Siento que la parte pictórica en el video está expresada de otras formas. O sea, sí creo que hay, de hecho creo que hay cineastas que tienen mirada de pintor, ¿no? Bueno, es que ahí sí ocurre porque, por ejemplo, lo que ha hecho el cine, como el que citabas de Marguerite Duras, es aproximarse a lo inmóvil, no esta idea de que el cine es acción, solo se le pudo ocurrir a los pinches gringos. O sea, el cine no es acción, el cine es inacción. Pero, por ejemplo, esa película de Dumas no es una película, es una pieza. En esta cosa contemporánea está pensada, digamos, porque es una película que te sostiene en una experiencia. Lo que narra es tan complicado que necesitas verla muchísimas veces, ¿no? En realidad es como, tiene una pretensión además de diferentes tiempos, pero toda la parte corporal y rítmica te va llevando, aunque tú no sepas muy bien qué, pero es en la imagen y movimiento, ¿no crees? Bueno, como insisto que yo es una inquietud que no he terminado de pensar, que aquí expreso porque tenía que ver con la Sí. inmovilidad. Pero, por ejemplo, el caso de la película que cita, India Song, cuando terminó la película, Marguerite Duras dijo, no me quedó bien. Me quedó bien el sonido. Y es lo mejor. Es maravilloso. El sonido es increíble. Entonces volvió a hacer la película. ¿La volvió a hacer? Se llama Su nombre de Venecia en Calcuta desierta. Y es otra imagen. Ya. Las dos son maravillosas. Pero ese es un pensamiento poético, es a lo que me refiero, que es alguien que no acaba de contar porque es imposible. Pero además creo que es un escritor en el sentido de que es el texto lo que le importa. Y el texto de Indian Song es increíble, es increíble. Ahora, otro tema o punto o detalle complicado en la pintura de Magali. El asunto de lo femenino. Mi generación discutió mucho
esos temas. Y fue una generación que asumió, y así le fue, la igualdad entre nosotros. Sobre todo en un estrecho, en un estrecho mundo intelectual, digamos. ¿Sí? Cuando menos había por fin artistas y poetas junto a artistas hombres y poetas. Y vitalmente corría riesgos que no corrió otra generación. Sí. Y a veces te salían mal y a veces te salían bien, pero además yo creo que podemos decir que vivimos una intensidad distinta. No sé si mejor o peor, pero el problema ahí el problema ahí no existía porque estábamos de acuerdo en eso. En lo que a veces me brincaban mis amigas es cuando yo decía, existe una sensibilidad femenina. No feminista, femenina. Pinche macho. ¿Quién te decía ¿Cuál esto? era la frase de Marta Lamas? Tú eres peor que el charro Abitia. Me lo dijo públicamente, o sea, no estoy diciendo nada. Somos muy amigos Marta y yo, pero esa frase, yo saqué el pecho y engordé la voz. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo en Magali veo en su pintura una sensibilidad de la que yo no soy capaz. Y por eso la llamo, a lo mejor equivocadamente, femenina. ¿Sí? El problema con esa definición, que yo creo que es correcta, yo siempre dije que tenía una voz de mujer y que no, digamos, no es una elección, eso sucede, es que de pronto esto, digamos, que parecería ser un lugar de atrevimiento, de búsqueda, de marcar territorio, se vuelve en tu contra. Y esto me acaba de pasar, ¿no? Digamos que 2 o 3 amigos pintores fueron a lo de Sonamaco, que yo tenía unas pinturas y decían, qué buena pintura, parece Turnbull, ¿no? Turnbull. Y decía, ok, qué buena pintura, tan femenina. Y decía, hay ahí una vuelta que es fuerte, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, los gays la libran mejor, ¿no? Lo libran mejor. Entonces, a un gay no le dices, ¡ay, qué gay! ¿No? No lo dices. No como en esta cosa de tan femenina. Ese es un poco lo que yo creo que es la objeción. Que sí está lleno de prejuicios y sobre todo en nuestra generación, digamos, yo sí creo que en realidad Alicia, Carmen, yo la pasábamos muy bien, las fiestas eran muy divertidas, en fin, había una cosa bastante, hasta los pleitos, eran pleitos fuertísimos, pero eran pleitos, digamos, llevados, yo creo que también estabas tú por ahí de vez en cuando, pero lo que sí me acuerdo es que sí había uno que plantarse como chava diciendo, esto es así. O sea, no voy a pedir explicaciones, ni voy a justificarme. Yo siempre le digo a mis alumnas, nunca, nunca te disculpes, nunca. Porque inmediatamente dicen, pero ¿por qué haces esto así? Y entonces uno tenía que dar como explicaciones en un lenguaje que sí tenía que ver con que esta dinámica o esta estrategia no estaba formalmente o completamente reconocida. Eso yo creo que es uno de los temas de lo femenino, ¿no? Sí, yo creo además también que, digamos, a mí me interesa no por ganar un pleito conceptual, sino por ver los resultados concretos de ciertas obras. Y aquí vuelvo a la pintura que escribe sobre sus cuadros. Ya dije que no es literaria, pero está muy cercana a la sensibilidad de la escritura, lo cual también se ve en los libros, por eso hace libros. Los libros tienen una secuencia, una consecutividad, una narrativa, como se dice ahora, peculiar, que a lo mejor el cuadro puede ignorar. Tú también haces relatos en tus cuadros. Los hago, sí. Y tus exposiciones están pensadas muchas veces así, tu complicidad con tus curadores es de ese tipo, buscas resignificar la cercanía de un cuadro con otro de distinta manera. Esa fue una de las razones
por las que a mí me atrajo mucho esa pintura, por ver cómo hacía ese uso escritural. Y esto me lleva otra vez con lo que empezamos, la idea de lo editorial. Yo también creo que lo editorial es un punto que nos formó como generación. Sí. Y cuando te pedíamos una carpeta de dibujos para una revista, la diseñadora tenía la mitad del viaje recorrido. ¿Sí? Era mucho más fácil diseñar con tus dibujos, con tus pinturas, que con las de otros. Por ejemplo, un amigo tuyo y gran pintor también, Macotela, que era muy difícil. Sí. Era muy difícil incorporarlo al impreso. Sí. Ahora, cuando yo vine a ver la exposición el miércoles pasado, no ayer sino el anterior, pensando que tu diálogo con Jesús, Liliana y Carmen era el miércoles, me senté ahí y no había nadie, y entonces pasó una chica y le digo, no va a haber nada. Me dice, es que es mañana, llegó 24 horas. Entonces, claro, son los cuadros de Magali, alguien por llegar. O alguien ya se fue. O alguien que ya se fue. Pero se me ocurrió una explicación para eso. Ese misterio que llevamos 500 años usufructuando, pero no acabamos de entender del todo, que fue el paso de la escritura manuscrita a la escritura tipográfica, ¿sí? O sea, el invento de Gutenberg, el invento de la imprenta. El poner tipografía en un cuadro es un gesto totalmente distinto del de poner manuscrito. Sí. ¿Sí? Es una enorme diferencia. Sin embargo, tú que utilizas también la escritura en tus cuadros, en tus materiales que entregas a una revista, la tipografía entra sin problemas. Si me detienes esto, pongo un ejemplo. Esta fue la revista La Orquesta, 1900. Esta fue la revista La Orquesta 96 y está ilustrada con imágenes de Magali, con obra de Magali. 86. 86, sí, perdón. Son 10 años después. Perdón. Sí, sí. Me quiero quitar años. Y a mí también. Fue un placer trabajar con Natalia Rojas, la diseñadora de la revista, con esas imágenes. ¿Sí? No, fue muy sencillo, encontrábamos las soluciones muy rápido todo el tiempo. Déjenme ver si encuentro alguna paginita. Ya empezaba con estas... Tengo el micrófono. ¿Quieres? Sí, para que puedas... ahora sí. Ya empezaba con esos floreros con flores lánguidas y desfallecientes que parecían de la princesa está triste que tendrá la princesa. Los suspiros se escapan de su boca. Sí, cómo no, claro. y que son tan distintas de las flores de Georgia O'Keeffe. Sí, por ejemplo. muy diferentes. Es un sentido muy distinto, aunque podamos admirar también las de ella, ¿eh? O sea, es otra noción, el tiempo está muy presente en tu pintura. Y eso es lo que le permite ser dúctil para el impreso, porque las revistas y los libros son tiempo, no espacio, como las pinturas. Bueno, ahí, de hecho yo te iba, una de las preguntas que preguntar es, ¿qué te parece Ulises Carrión? Que de pronto ahora se volvió el horror de los escritores y que es justamente para nosotros, bueno, para mi generación, para artista visual, digamos, yo lo traigo a colación, yo lo conocí, lo traté, pero él venía de la literatura y él justamente lo que habla es de los impresos y yo muy pronto, digamos, de todo el trabajo que se hizo con Suma y demás, que todos empezamos a trabajar con los impresos, cuando él empieza con toda su parte teórica que era
que se estaba abriendo una nueva posibilidad, un espacio virtual en estos impresos. Por eso te preguntaba de ustedes por qué tenían esta necesidad de publicar, aparte de publicar, digamos, poemas, por qué darle este objeto este sentido. Y además, a mí lo que me gusta mucho de Ulises es, para él explicar esta teoría, él utiliza la historia del arte, no utiliza la historia de la literatura. Y para mí las revistas siempre, el texto, la tipografía era parte de un pensamiento gráfico, ¿no? Que los poetas en general, digamos, lo asumen como que les pertenece, pero es gráfico, es visual, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la obra de Ulises Carrión la conocimos muy bien. Todos, sí. ¿eh? No es cierto que fuera un desconocido, No. que ahora se puso de moda y rescataron del olvido. No es cierto. Yo tengo los 2 libros publicados en ERA, tengo algunos de los libros objeto que hizo en Ámsterdam y lo estudiábamos. Ahora, cuando uno utiliza la palabra interesante, lo hace con cierto veneno, porque lo interesante no siempre es bueno. ¿Sí? Está bueno. Yo creo que lo de Carrión era interesante. ¿Sí? Ahora, sí, yo no tengo miedo a decir barbaridades. Ahora, ya vemos. Me llevo muchas sorpresas. Por ejemplo, le contaba ahora a María Baranda que con mis alumnos de la Fundación, el año pasado hicimos un número de literatura expandida. Ajá. Y yo lo primero que hice es decirles, yo soy el maestro, pero no sé qué es eso. No entiendo a qué se refieren. Ustedes me van a decir qué es. Y yo les digo de antemano que tengo una desconfianza absoluta. Entonces me tienen que convencer. Me convencieron. El número, que no sé si viste, salió en una entrevista contigo, es un número muy, muy bien conseguido, en donde esa idea de la escritura que desborda la página encuentra una concreción. Sí, yo también creo que como todo es como el performance. El performance como forma es muy interesante, pero hay de performance a performance. Mira, ya que trajiste lo del performance, una de las cosas que iba a contar en el texto que había preparado era precisamente un performance. Magali y yo fuimos amigos de un performancero mayor que nosotros, que era Marcos Curtix, sí, que hacía performance muy espectaculares y a veces arriesgados. Yo me acuerdo, por ejemplo, la quemada que se puso en el convento de Tepoztlán, descolgándose del segundo piso entre llamas, y se lo tuvieron que llevar al hospital porque calculó mal lo que se había echado en el cuerpo para... Sí, varias veces le pasó, siempre tenía esta cosa. Se lo tuvieron que llevar con quemaduras fuertes. Esos performances yo los veía y decía, qué espectaculares, pero 2 horas después no me acordaba de ellos. No tenían ningún sedimento anímico, no hacían pozo en el alma, digamos, para usar una expresión López Velardiana, no tenían duración interna. Un día, en una exposición de Magali en el Museo de Arte Moderno, se anunció, no sé si era la inauguración, pero era la inauguración de los libros, el libro del olvido, era que había un performance de Marcos Curtix en homenaje a Magali. Y yo dije, chingados, me la quiere quitar. Dije, voy a ver qué es lo que hace. Y resultó que hizo una cosa prodigiosa, porque fue todo lo contrario de espectacular. Llegó con un chorro de maderas, un serrucho y un martillo y unos clavos, empezó a trabajar y a serruchar delante de nosotros, y yo decía, a ver, ¿a qué horas este pendejo se prende fuego? Y de pronto se había vuelto una silla. Una silla. Y la silla era protagonista de tu exposición. Era el libro del olvido, sí. Pero era una silla que nos miraba. Y que perseguía. Sí, tenía 2 agujeros por los que se veían los ojos enrojecidos de Marcos Curtix. Todavía ahora la recuerdo como si estuviera ahí. Sí, eso crea emposamiento anímico, eso crea sentido,
eso crea densidad expresiva, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo vi muchos de Marcos Curtix y me encantó. Había unos que eran excesivos, que digamos la parte aeróbica y el riesgo era tal que al final ya se te olvidaba de qué trataba el performance, ¿no? Digamos, había estas cosas de que se subía estas escaleras en el X Teresa con este peso y tú nada más veías la escalera y tenía otras cosas, pero cuando lo lograba, yo me acuerdo uno... yo con esto que contaba era un poco para darle color cuando, al asunto. Él era un grande en ese género. Cuando lograba que esa tensión fuera la justa para entender, porque había uno que hizo en San Carlos cuando yo era directora de difusión cultural, que él esperó era el atardecer y entonces efectivamente él era polaco que había atravesado la Segunda Guerra Mundial, habían matado a su madre y en esa época estaba redescubriendo parte de la historia y recuperando muchos documentos de la madre. Es una época bastante fuerte porque él hace muchas imágenes de partos, pero se pone su cara de adulto, que él tenía, sobre todo en la última época, esta idea del rostro y digamos este rostro que además sin expresión. Y entonces él hace una cosa fuertísima, que hay un objeto que dice madre, que tiene una campana, él la destroza y luego literalmente él hace su propia crucifixión, esto en el atardecer. Entonces empieza a atardecer, él en la crucifixión y aparecen estos lienzos con su carita y las caritas iban recortando, porque él era químico y entonces lograba hacer que estas cosas, entonces él está en esta crucifixión y su rostro flotando, estos rostros, estos miles de rostros flotando, sí tenía una cosa, cuando lo lograba conseguía tener mucha fuerza y mucha inventiva y visual. Una cosa dramática de cuerpo, cara. Lo del rostro lo digo porque también en una exposición que llevé libros con Gómez Peña, justamente que me invitó a hacer una selección de libros de artistas de mexicanos, yo llevé un libro de él que me fascinaba, porque digamos en esa época era muy difícil conseguir revistas pornográficas. Él consiguió unas así, ya saben, así hardcore, brutales, todo el libro era eso, pero todos los personajes eran él, mirándote, ¿no? Unas cogidas brutales y todos eran él. Eso era el libro. Era un libro fascinante, ¿no? Una cosa así de todo este cuerpo llevado a extremos y este rostro tan tremendo, que fue además el último tema que él tuvo antes de morir, su propio rostro, ¿no? Uh-huh. Vuelvo un momento a lo de Ulises Carrión. Uh-huh. El tipo de experiencia con el libro mía como editor uh-huh. no tiene nada que ver con el experimentalismo de Carrión. No. Yo tengo una tendencia a buscar una mirada clásica de la edición, una mirada clásica en el sentido de limpia. Por ejemplo, cuando yo empecé con Ediciones Sin Nombre en el 95, lo primero que dije es: las portadas van a ser tipográficas. No voy a poner fotos, no voy a poner grabados, no voy a poner óleos, no. Cuando aparecieron los libros, todo el mundo pensó que era por economía. No una decisión. No una decisión. Pero desde los 70, no me acuerdo si fue esa revista, cuando se hizo Gilgamesh, ¿cuál era la revista? Que yo les pregunté por qué era pura tipografía y me dijeron que era justo para que fuera literaria. O sea, sí había un deseo visual de no entremeter, no poner viñetas, no poner ningún adorno. Era también contra esta cosa de la escuela de Vicente Rojo, ¿no? Con estas, era una cosa muy sobria. Igual las sobre todo las plaquettes de Pasco también, ¿no? También. Sí, la manipulación publicitaria. Ya. ¿no? El ejemplo mayor, y el que seguimos los editores que lo conocemos, es cuando Bretón tuvo que decidir cuál era el diseño de su revista El Surrealismo. Uh-huh. Y escogió un diseño ortodoxo de revista científica. Ya. ¿Sí? Uh-huh. O sea, estaba dándole a su lector
un guiño de ojo para que entendiera. A ver, Apollinaire hace sus caligramas, y Apollinaire es Apollinaire. Ulises Carrión no es Apollinaire. Todo para decir que Ulises... hay que distinguir entre una cosa y otra, y después de sus caligramas, Apollinaire regresa al verso, sí, libre, sin puntuación y todo lo que quieras, pero es un libro, un verso casi clásico. Y sus libros no están buscando apantallar, sino ser un vehículo adecuado para su poesía. Bueno, yo cuando un autor me da su libro, lo primero que me planteo es eso: ¿qué presentación editorial es la adecuada para su poesía? Alguna vez dije en una presentación de Esther Seligson que la ventaja de un editor como yo es que si el autor venía y le decía que quería un libro redondo, uno se tenía que poner a pensar cómo hacerlo. Al día siguiente me llegaron 3. Redondos. Digo, no, tampoco hay que exagerar, ¿no? Y a los 3 los convencí de que el hecho de que la página fuera rectangular respondía a una cuestión de sentido, no a una cuestión de técnica. ¿Sí? Entonces eso hay que entenderlo, y lo entiende el pintor mejor que el editor. ¿Sí? El pintor sabe lo que le ofrece una pared en la calle, el que va a hacer graffiti, o sabe que le ofrece una página apaisada de cuaderno, ¿sí? Es consciente de que le va a recordar una época de su vida, que tiene unas posibilidades de desarrollo distintas a la de la página vertical, y se va empapando con esa forma y la va aprovechando, va entrando en relación con ella de la misma manera que hablábamos antes, de que los materiales te entienden. Sí. ¿Sí? La página también entiende al texto. ¿Sí? Sí, yo creo que el rectángulo sigue siendo, al menos por ahora, la medida del mundo, ya sea como página o como cuadro o como pantalla. Sigue siendo una medida que nos ocupa de la visión, ¿no? Digamos, ahí podemos conformar, aunque podamos tener estos espacios virtuales que suceden en la pantalla, por ejemplo, o en los libros de artista, este tiempo que interrumpe o que está construido de otra manera. Ahora, Chema, háblame un poco de tu trabajo en el Museo de la Ciudad. Digamos que ahí sí, de ser editor a organizar exposiciones, pues leí una entrevista que decías, no se necesita cambiar bujías para poder manejar un coche, ¿no? Algo así decías. O sea, tú estabas pensando, lo que estuve leyendo es que tú habías pensado en una especie de lugar abierto, ¿no? No un museo típico visual, para las artes visuales en específico, sino algo mucho más, con más movimiento, más cercano a Casa de Cultura, de hecho, lo decías. Bueno, yo me encontré con eso, y creo que los que trabajamos en distintas áreas, así como el material debe comprendernos, nosotros comprendemos el espacio. No es lo mismo la Casa del Lago que el shop. No es lo mismo la Casa del Tiempo, que dirigí en una época, a el Museo de la Ciudad de México. Son distintas vertientes. Pero, y aquí me regreso a una cosa anterior y una confesión personal de frustración, ¿sí? Que es, yo he hecho muchas revistas, hasta demasiadas. A veces revistas de 500 ejemplares, como Grafito, la que señalabas. Grafito, ¿sí? Era lindísima. Sí. Y a veces de 250,000, como la jornada semanal. ¿Sí? O sea, conozco en Tierra Adentro también estuviste, ¿no? Tierra Adentro también. Sí.
Y en el camino muchos márgenes, Tierra Adentro, la orquesta, el Día de los Jóvenes, el suplemento de Ovaciones, que tenía 500,000 de tiraje. O sea, era un tiraje brutal el de ese suplemento. Bueno, he hecho una revista en braille. Wow. Son cosas raritas, ¿no? Nunca he podido, y mira que he tratado de hacer una revista de artes plásticas. Ya. Me acuerdo de una conversación hace 30 años, más o menos, con Silvia Pandolfi, que creo que estaba en el Carrillo Gil. Sí. Y yo le dije, oye, convenzamos a todos los pintores de que en lugar de que se les haga invitaciones, ese dinero se aproveche para hacer una revista bimestral. Y ahí se anuncian sus exposiciones. Y Silvia, que sabía más que yo del mundo de las artes plásticas, me dijo, no, porque los pintores necesitan esos testigos Sí. de las exposiciones. Tú no le puedes quitar a una exposición su invitación, aunque creas que un artículo sobre esa exposición en una revista es más importante. Tienes que encontrar manera de que sean las dos cosas. Sí. ¿Sí? Yo había hecho cálculos diciendo cuánto dinero necesitábamos, eso tuvo como consecuencia que la orquesta no, Tierra Adentro, tuviera un portafolios en color cuando todavía era muy caro hacerlos, ahora ya no es tanto, pero en aquella época era un lujazo hacer esos portafolios en color y tuvieron mucho éxito. Mucho. Sí. Tanto que la revista de la universidad en los últimos 10 años ha imitado ese procedimiento. También lo hizo Víctor Hugo Piña Williams en Casa del Tiempo. Sí. Casa del Tiempo fue otra revista que hice, probablemente de las que he hecho es la mejor. Casa del Tiempo. Sí, a nivel de textos. Sí. ¿Sí? En fin, no soy yo quien tiene que decir eso, pero dilo. pero lo que sí es claro es que a mí las artes plásticas siempre me atrajeron. Entonces, cuando me dijeron Museo de la Ciudad de México, yo lo que oí fue museo. Cuando llegué vi Ciudad de México, le vi el apellido. Ya. Y dije, muy bien, porque además es un museo que ha pasado por épocas muy distintas entre sí, a veces muy inventivas. Conrado Tostado lo llenó de figuras de Salinas. Todo el museo lleno de chupacabras con figura de Salinas, máscaras de Salinas, todo era ¿qué sería? El 2001, 2002, era una exposición muy apantallante, monstruosa, que no sé si podía llamar de artes plásticas, pero sí, y que era muy atractiva. O bien, Cristina Fessler le había dado un privilegio a las artes plásticas de una determinada concepción. O este proyecto que no sé quién era director de 5 continentes y una ciudad, que hizo con Marta Palau, ¿te acuerdas? Sí. Esa fue muy linda exposición. Esa fue sugerencia del ingeniero Cárdenas. Sí, muy linda. Que admiraba mucho a Marta Palau. El museo que yo traté de construir, es una especie de mecano, de Lego, ¿sí? De poder tener piezas y armar distintas figuras. En ese sentido es muy dúctil. En los 3 años y medio que yo llevo ahí, me siento muy contento de lo que he hecho. He hecho exposiciones de análisis sociológico testimonial, como la de los 30 años del sismo, de análisis estético filosófico, como la del racismo, testimoniales como la del exilio español, la de Climent también, retrospectivas individuales como la de Climent, que creo que fue importante. Sí, un pintor que fue importante en nuestra generación, luego olvidado hasta ese momento. Y a la vez también, ¿cómo se llama? Arriaga se llama, el que era el pintor de Tijuana, que también es novelista policíaco, pareja de Braulio Peralta en una época. Gustavo Arriaga, sí, Arriaga. Que hizo un libro con pura López Colomé. Una retrospectiva de Scully, un amigo de generación
con un enorme talento, pero muy indisciplinado, y bebía mucho, lo que le costó la vida. Y creo que ese panorama, dentro de lo heterogéneo que es que un escritor dirija un museo, ha funcionado. Yo sabía, porque como editor conozco de la edición, por ejemplo, una de las cláusulas, esas centrales que te dicen cuando aprendes edición de arte. Sí. Decían, un catálogo no es una exposición no es un catálogo. Si vas a hacer lo mismo, no hagas ninguna. ¿Sí? Haz un catálogo de otra manera, que dialogue con la exposición, pero aprovecha el página a página, Exacto. que no es la pared con obras. Dale otro contexto. Lo que yo he tratado, eso que dije de si un escritor viene y me dice, quiero que mi libro sea redondo, yo tengo que pensar cómo hacerlo. Bueno, primero si tiene razón. Sí, sí, el libro lo merece. Sí, pensar, sí es necesario. Sí. Ajá. También lo aplico al museo. Yo invito a alguien y le digo, a ver, ¿qué quieres hacer? No sé si viste la de Argudín. No, Argudín no la vi. me convirtió la sala en una academia del 19. Le quedó bien. Sí, nada más le faltó poner un cuadro en el techo, pero estaba toda esa idea de que hay que dejar aire entre las pinturas. No. Parecía mercado del 19, de la Academia de Letrán, donde tú ibas a escoger tu cuadro para tu... Y le salió bien. ¿Sí? Jaurena me hizo una instalación muy interesante. En fin, yo creo que ahí la ventaja mía es el conocimiento de algunas generaciones de artistas plásticos. Tengo la impresión que funciona como una revista, en el mejor de los sentidos, ¿no? Digamos, donde hay cierto tipo de secciones, pero también sí siento que está dándole una visibilidad a nuestra generación, que también ha habido como ciertas Luis Argudín, o no necesariamente. Bueno, a mí me reclamaron injustamente, porque demostré que no era verdad, que yo había llegado, habría abierto mi agenda y había llamado a mis amigos pintores. No era cierto. Yo lo que llegué fue a recibir un museo que tenía muchos problemas físicos, baños que no servían, goteras, y de eso fue lo primero que me tuve que ocupar. Sí. Pero me fueron llegando amigos propuestas, ¿sí? A ofrecer propuestas de exposición. Y yo fui construyendo un discurso con esas exposiciones, porque tengo muy claro, mi defensa sería, el Museo de la Ciudad de México es el crisol de la actividad cultural de esta urbe, donde hay concheros, arquitectos del siglo 30, sí. Artistas del neón, performanceros, pintores clásicos, paisajistas, hay casas de 100 millones y gente que vive en la calle. ¿Sí? Y eso crea un tipo de cultura a la que yo le quiero dar espacio. ¿Sí? Okay. Si me das a elegir entre el pintor que vive en la casa de 30 millones y el que vive en la calle, se lo doy al que vive en la calle, porque así soy, porque no voy a decir por convicción ideológica, porque no creo en eso, pero bueno, a lo mejor sí. Para una visibilidad de todo esto que conforma la Ciudad de México. Bueno, ya por último te quiero preguntar sobre tus autores de tu editorial. ¿Tienes algún, bueno, María Baranda, que tienes bastantes libros de ella, pero de Esther Seligson, por ejemplo, estuve viendo tu catálogo, claro que ya son muchos años, pero tienes a tu generación prácticamente le has publicado bastante, ¿no? Sí, mi generación está ampliamente representada, tengo 400 y pico de libros en el catálogo, es natural que mi generación sea en porcentaje la más representada. Ajá. Con Ediciones Sin Nombre se ha dado un fenómeno tampoco excepcional, bastante prototípico, pero que fue que cuando la empezamos, la idea era, bueno, a lo mejor dura 3 o 4 ediciones,
como suele ocurrir con las editoriales independientes, o solía ocurrir en esa época, porque Sí. ha cambiado el paradigma. Sí, Eso sí ha cambiado. Entonces resultó que yo publiqué un libro mío, porque me habían dado una beca de esas de coinversión que incluía dinero para la publicación, y dije que sea el primer libro de una editorial. Lo vio Esther Seligson y dijo, yo quiero publicar. Lo vio Tomás Segovia y me dio un libro. Ajá. Ya no eran escritores de mi generación, sino maestros. Y gente Sí. cercana, de todas maneras, sí. Y bueno, a los que yo ya había publicado en otros lugares, pero digamos que ambos podían publicar donde quisieran. Podían ir a ERA, podían ir a Joaquín Mortiz, podían ir al Fondo de Cultura, y fueron conmigo, ¿sí? Lo cual les agradecí. Porque con esos nombres yo podía conseguir dinero para hacer los libros. ¿Sí? No era lo mismo ofrecer un libro mío. Tú siendo editor diciendo, bueno, ¿qué te pasa? Facto, sí. Que ofrecer un libro de Tomás Segovia, Claro. un libro de Esther Seligson, un libro de Jesús Gardea. ¿Sí? O sea, son, los tres están muertos, son clásicos de nuestra lengua. A la vez, también tuvimos como un éxito, no de ventas, pero sí de crítica. Sí. Tuvo un prestigio Es una la editorial que ha durado sí. mucho, ¿no? Sí. Una editorial. Y eso trajo como consecuencia que si yo iba a la UNAM o ya estaba el consejo, si iba al consejo o iba a la Casa de Cultura de San Luis Potosí, como fui, ¿sí? Me ayudaran con la editorial. Ya. Porque de lo que vendían los libros no podía vivir la editorial, aunque fueran Tomás Segovia, Esther Seligson y Gardea. Ni Sí. siquiera ellos vendían suficiente para pagar sus ediciones. Tenía uno que vivir del subsidio. Ahora, a lo largo de 20 años, nunca nadie que me ha dado dinero para hacer los libros me ha dicho que tengo que publicar. No, el subsidio no hace perder independencia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que naturalmente los escritores a los que yo admiraba y los que eran mis amigos se empezaron a acercar a la editorial. No sé cuántos libros de María tengo, 10, 7, por ahí. Tengo bastantes libros de ella. Sí. ¿No? De Pancho Segovia debo tener 12, de Esther Seligson tengo 17, Muchísimos, sí. de Tomás 20, de Gardea 10, de Castañón 7, entonces así empiezas a buscar y sí hay autores como insignias de la editorial. Ese es un gran problema ahora, que yo ya no dirijo la editorial, la dirige Ana María, y Ana María ha tomado una buena decisión, que es mantener nuestros autores insignia, pero buscar que sea también una editorial de autores más jóvenes, lo cual no es fácil, porque ellos están creando las suyas con una estética más acorde con lo que ellos quieren. Claro. La caja de cerillos, mangos de hacha, yo qué sé, hay 60 editoriales ahora, hay un verdadero florecimiento de las editoriales independientes, contra todo pronóstico, porque se supone que no se lee, ¿no? Entonces es una cosa muy llamativa. Sí. Tiene Y además algo, proyectos editoriales de poetas también, ¿no? pero eso siempre ha pasado. Sí. O sea, nosotros conocemos a Arreola, el gran autor de los clásicos, Confabulario, La Feria, Varia Invención, Bestiario, pero conocemos menos que Arreola publicó 2 revistas en Guadalajara muy importantes, EOS y PAN, que entre otras cosas dieron a conocer por primera vez a Rulfo. Para ni más ni menos. Hizo una colección excepcional en los años 50 que se llama Los Presentes, que publicó a Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Tomás Segovia, Ramón Chirao, Jorge López Páez, Rubén Bonifaz Nuño, muchas veces primer libro. En los años 60 hizo Los Cuadernos del Unicornio, creo que fueron 16, hermosísimos. Y además la revista Mester, donde publicaron por primera vez Alejandro Aura, Elsa Cross, Elba Macías, José Agustín, Hugo Iriart. O sea, en 30 años Arreola fue
el que descubrí a todos. Yo ya los descubrí, pero me falta escribir confabulario. Confabulario. Bueno. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Bueno, ¿y qué te parece si ahora abrimos para el público si alguien quiere preguntar? ¿Algún comentario? Como ven, es interesante la historia de las publicaciones de los escritores y yo digo que tú diriges ese museo como si fuera revista. No es poco, es bastante interesante, ¿no? Es un procedimiento al revés. Nosotros ahora... Voy a tomar en cuenta la propuesta. Bueno, a mí me interesaba eso porque desde que nos conocemos estamos tratando de hacer libros e impresos juntos. Eso es realmente parte de nuestra... Una cosa que no tocamos, y ya no me voy a abundar, nada más mencionarla. Digo, Magali hace sus libros con sus propios escritos, pero también ha hecho muchos con otros escritores. Sí. Algunos están expuestos aquí, otros son libros de tiraje, 1,500 ejemplares que están en librerías. Y, digo, recuerdo uno con María, recuerdo uno con Gloria Herbig. Sí, con Gloria Herbig. Sí. Entonces es también una búsqueda que ella tiene de complicidad con otros artistas para crear obras bicéfalas. Eso, me encanta hacer otro. Bueno, abrimos las preguntas, si alguien se anima. Empieza el... Pues si quieres... Voy a ser muy precavido. Siempre digo cualquier. Me parecía muy interesante el asunto de la imagen movimiento, porque justo de esto hablábamos Magali y yo cuando... Es que a él sí le gustan mis animaciones. Soy fan de las animaciones de Magali. No, yo creo que en realidad es que el asunto como del relato y la narrativa y las estructuras en los soportes que ha utilizado Magali, creo que tiene una movilidad como muy interesante, como lo decía Chema, como en el caso del texto, digamos de la acción del escribir en el cuadro, que no es propiamente literatura. No sé si en el caso de los videos, que permitiría un espacio muy natural para la narrativa, para estos tiempos narrativos, y lo digo porque yo he trabajado mucho con video, como que de pronto siento que se desprenden como hacia dos lugares, como a la imposibilidad de que la narrativa suceda en términos, digamos, de un relato como mucho más dirigido, y la otra es que creo que se empieza a volver un espacio de abstracción con una potencia brutal, que está como tintinando mucho en tu trabajo. Y pienso que ahí sería como otro tipo como de espacialidad mental que permite que el espectador pueda fluir. A mí por lo menos me pasa, ¿no? Como que puedo leer en los libros o en las pinturas o en ciertos soportes la textualidad que hay ahí, y se me complica muchísimo más en el video cuando naturalmente podría ser un espacio para soltar el relato, digamos, ¿no? Fíjate que con eso tendríamos que... Yo no he hecho el mismo tipo de animación todo el tiempo. Creo que los que tienen esa parte son los que tienen una música específica. Que por eso quizás lo de Marguerite Duras, digamos, me impactó tanto como ella lo entendió también, que en una pieza, no en una película, pero en una pieza además de tanto tiempo, con tanta escenografía, toda esta parte del texto y la música es tan poderoso que tiene esta especie de cosa como tiene la poesía, que no es lo que está diciendo, sino algo que está pasando en tensión con algo más. Entonces yo sí creo que tengo algunos videos que la música y las imágenes lo logran mejor. En este chiquito que está aquí, hay 2 o 3 textos. En realidad es parte de una ópera que hice con Javier Torres Maldonado, que yo nunca la pude ver completa, y hizo una cosa tremenda.
como trabajé en los pedacitos y él me mandaba las maquetas de los textos, es con lo que yo trabajé e hice la pieza. Cuando la vi completa me horrorizó, ¿no? Entonces sí siento que el video, al menos la animación para mí, tiene que ser muy fragmentaria, tiene que contar, quizás como mis dibujos, cosas muy pequeñas. Sí siento, digamos, entiendo tu molestia, que hay algunas cosas que son mucho más naturales en el libro y esto justamente por la cercanía, y que la animación sí tiene como una manera difícil de que sea cálida, que tenga esta parte de cuerpo. Eso creo que es lo que nos ha costado trabajo y a veces está en unas más que otras, pero sí tiene una fisicalidad. Y creo que justamente tiene que ver con utilizar estas cosas que propone, que son muchísimas, ¿no? Y lo que sí creo es que además cada vez más tenemos, y lo veo en el teléfono, en el Facebook, que ahora ya no lees, sino que te mandan videos y videos y videos. Y yo sí siento que a mí el video después de un rato me fastidia. No es como un libro. Puedo leer una novela mediocre, pero una película gringa de acción no la soporto, ¿no? O sea, sí creo que uno tiene mucho menos tolerancia con la imagen en movimiento. Eso creo que es, y son tiempos que tenemos que rediscutir porque sí han cambiado y se han permeado toda nuestra apreciación del tiempo. Inclusive el diseño de libros creo que ha sido afectado por toda esta cosa de imagen y movimiento, ¿no? Ahora las revistas, por ejemplo, parecen videoclips, ¿no? No hay textos largos, no, o sea, sí creo que hay una cosa que afecta. Yo creo que esto también tiene que ver con el lector y el espectador, digamos. Cuando yo digo no me gustó el video de la anterior exposición, no estoy seguro si es un problema del video o mío, ¿sí? Porque todavía a veces veo El perro andaluz y no estoy seguro si es una obra maestra, ¿sí? Y es la línea de eso que Pasolini llamaba el poema cinematográfico, que en realidad nace casi 80 años después que el cine narrativo y que se empieza a popularizar con el videoclip, sí, de los rockeros. Sí. ¿Sí? Entonces ahí sí hay el concepto de una película de minuto y medio, de 45 segundos, de 3 minutos, con su propia lógica interna a la que te tienes que acostumbrar, ¿sí? Pongo otro ejemplo, ¿no? Ahí de pronto está un espectador viendo la televisión y está La Ley y el Orden, ¿no? Entonces te llega otro y le dice, ay, ¿eres aficionado a las series? Dice, no, a la publicidad. ¿Cómo? Sí. ¿Has visto los anuncios de perfumes? Son magistrales. No lo digo en broma, no lo digo solamente en broma. Hay una estética que están creando ahí, y el otro muy sofisticada. Sí. Historias complicadas. Sí. Use el perfume de Carolina Herrera, pero lo que estás viendo es fantástico. Entonces, a lo mejor todavía no educo mi mirada para ver algo tan sutil como esa pintura que en la tela o en el papel ya sé cómo verla en una pantalla, ¿sí? Tiene un problema de brillo, tiene un problema de movimiento, tiene un problema de qué hago, me siento, me quedo parado. Hay todo. Y es verdad, creo que es un tema importante lo de los videos en salas de exhibición. Yo me acuerdo, Luis Felipe tuvo uno en el Alameda y creo que fue una de las mejores instalaciones que tenías, como esta especie de pequeño lugar cómodo con el sonido. Aquí veías la pantalla, una especie de cine sin ser cine, ¿no? Creo que eso es una de las cosas, justo lo que les decía, de que 3 minutos la gente no aguanta más, ¿no? ¿Alguien más se atreve a preguntar? Bueno, esto es para José María Espinosa. A ver, ¿ya? Siento que hay mucho eco, pero bueno.
Pensando en el museo, No, es que lo están grabando, por eso. pensando en el Museo de la Ciudad de México como un espacio que está en una zona con una fuerte carga histórica, cultural, ¿no? Todos estos museos que además, como bien mencionas, tienen un bagaje histórico y han pasado muchas cosas ahí y hay una gran propuesta. ¿Cómo se distingue el Museo de la Ciudad de México entre todos estos vecinos culturales, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es la propuesta que distingue al Museo de la Ciudad de México? En que el protagonista sea la ciudad misma. Y yo siento que en efecto el centro histórico está cargado de una oferta donde puedes tener un edificio extraordinario con muy buenas exposiciones, como el caso de San Ildefonso, tienes enfrentito el Templo Mayor. Si te metes a la catedral es también un museo, pero está en el Centro Cultural España con cosas modernas, está el Museo Archivo de la Fotografía, o sea, casi caminas y te encuentras. El Museo de la Ciudad de México tiene que tener una especificidad de vocación, pero esa vocación no la va a encontrar en una disciplina. No es un museo de pintura, no es, aunque a veces parezca, un museo de arquitectura. Es natural que sea protagónica la arquitectura porque es un elemento central de la urbe, ¿sí? No es una casa de cultura, aunque a veces parezca, porque los sábados, los domingos hay conciertos, el jueves hay la presentación de un libro y el martes una película. No está mal, pero no es una casa de cultura. Como lo es, qué sé yo, la de Tlalpan o la de Azcapotzalco. Tiene algo de ellas, pero no es eso nada más. ¿Cómo manejar eso? Yo creo que no debe ser, no lo hice yo y no creo que deba hacerlo quienes sigan en ese museo, una cosa que se le imponga desde una dirección o desde una conceptualización, sino que llegue desde fuera, ¿sí? Te pongo un ejemplo, suspenden la grabación, por favor, un ejemplo concreto. Me ofrecieron 3 veces la exposición de Tim Burton y les dije que no, sabiendo que era una exposición que iba a tener colas que dieran la vuelta a la manzana, ¿sí? ¿Cuál era la razón fundamental para no decirles que no? No era Tim Burton, a quien admiro, ¿sí? Hay algunas de sus películas me parecen muy buenas, otras no, pero la razón la tengo ahora cuando veo cuánto cuesta entrar. 600 pesos la entrada, la exposición. La están vendiendo ya, porque se van a agotar. No sé cuándo se inaugura, pero están ya vendiendo entradas a 600 pesos. ¿En dónde? En el Franz Mayer. Ah. No era una exposición para el Museo de la Ciudad de México. Y tampoco para yo el Franz no voy Mayer. a cobrar 600 pesos la entrada, ¿sí? Aunque los paguen, ¿sí? Cuando me ofrecieron la de David Bowie, que también tuvo colas, ¿sí? Lo que dije es, la entrada sigue siendo gratuita. Y me dijeron que sí. Entonces, sí la presentamos, ¿sí? Hay hay una relación con el público. Exactamente, y suena envejecido porque parece de nuestra edad. del CCH, ¿sí? Hay una razón ideológica también, ¿sí? Hay una necesidad de que eso que dicen, a mí me impresionó mucho hace ya años ir con mi hija a Toledo, ciudad en la que yo había estado muchas veces, pero ella iba por primera vez y yo quería llevarla a ver los museos, el Greco, el Conde de Orgaz, ¿no? Sí. El costo de visitar los museos de Toledo en un día es más de 300 euros. 6,000 pesos. Sí. Porque llega una comercialización que, por ejemplo, en el del Conde de Orgaz entras a la iglesia que te cobran la entrada. Pero el Conde de Orgaz está tapado y tienes que pagar otro boleto para que te recorran
la tela. Entonces tú dices, esa no es mi idea de difusión cultural, no es mi idea de poner el arte y la cultura al alcance de todos, que sí es la idea de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Sí, no creo que un museo tenga que costar 600 pesos. ¿Alguien más? Bueno, antes hay streaming, por eso estoy tan terco con lo del micrófono, para que nos oigan en el streaming. Y a su vez, la gente que nos esté viendo en el streaming pueden hacer preguntas en @Museo del Chopo. Sí es así, ¿verdad, Pablo? Sí. Es que estamos en streaming, eso también es alucinante. Hola, buenas noches. ¿Creen que la forma de hacer libros de las editoriales independientes es distinta ahora de hace 30 años? ¿Y cuál creen que sea la razón de la efervescencia de las editoriales independientes con relación a hace 30 años? A ver, la segunda parte de la pregunta no te la escuché bien. Voy a contestar la primera. Sí es muy distinta la manera en que se está haciendo ahora edición independiente, porque han cambiado varios paradigmas, muchas veces gracias a las innovaciones tecnológicas. Ahora tú puedes controlar mucho más el proceso de preprensa. Aprendes a manejar un InDesign, te cuesta trabajo, y puedes diseñar con gran libertad, ¿no? O un Quark, los programas de diseño que quieras, ¿no? Entonces, ha subido mucho el nivel de diseño. Nosotros hacíamos libros con mucho rigor, pero con pocos recursos, ¿sí? Eso te hablo de 70s, 80s. A partir de la popularización de las computadoras y sobre todo del aumento de las memorias y los programas de diseño, ha cambiado. Entonces los editores de caja de cerillos, pueden hacer libros de gran formato muy bien hechos, con muchas fotos, con color. Bueno, el color era dificilísimo y carísimo. Nosotros, lo que sí es cierto es que fue muy temprano la fusión, digamos, de apropiarse de los materiales que se usaban en la oficina, digamos, en las ediciones de los 70s, el mimeógrafo, la fotocopia, el offset medio baratón, pero para hacer offset tenías que tener un amigo. Marcos Curtix, por ejemplo, trabajaba de diseñador y él hacía sus libros en lo que sobraba, aprovechaba la prensa y ahí metía sus libros, ¿no? Y por eso él podía hacer cosas de color. Igual preparar, tú pegabas la tipografía letra por letra o la prensa plana. Lo que sí había, o teníamos nosotros acceso con Pasco y con luego Carmen Bollosa en Tres Sirenas, es que sí había tipo móvil, había prensa plana, que ahora es impensable de lo caro, ¿no? Y ahí sí se podíamos hacer los clichés, inclusive para los sellos de goma eran clichés de plomo, imposible en este momento, pero eran tirajes cuando mucho y con mucho esfuerzo 100. El cambio de esos paradigmas está, por ejemplo, si uno ve el inventario de cosas que encuentra la policía al entrar a CEU en 68, dice, no me acuerdo literal, pero dice 6.800 dominós. O sea, la huelga lo sostenía el dominó, ¿sí? Y 1.200 mimeógrafos, que era donde se hacían las octavillas, los esténciles, toda la propaganda era en mimeógrafo. Ahora un mimeógrafo lo buscas en una tienda de antigüedades y cuesta una fortuna. Y no hay ya no hay insumos. Sí, por eso Felipe Ehrenberg lo vuelve paradigmático. Lo recupera de esta carrera, digamos, política y conserva su sentido político en el sentido de que la edición, y digamos por eso me interesaba esta conversación, la edición se volvió un lugar de autogestión, ¿no? De manera muy rudimentaria, pero era un espacio de autogestión.
Ahora, no ha desaparecido esa otra aventura artesanal y de resistencia cultural a través de las cartoneras, que son un fenómeno especial que hay que estudiar aparte, como los fanzines, como Sí, los lo que tú fanzines, estudias ahora en el artículo de la revista de la universidad. Sí, los fanzines son una sí, joya. Son otra historia que hay que mirar con cuidado. Ahora, además diría que cambió el paradigma empresarial. Federico Campbell hizo La máquina de escribir porque regresó a México y le ofrecieron un puesto donde ganaba un chorro. Le alcanzaba para pagar el departamento en la del Valle, para irse de cada fin de semana a Acapulco, para darle vida de rey a su hijo, así quedó, para tener novias y además para hacer libros. Lo corrieron de ese trabajo, dejó de hacer libros. Sí. O sea, nunca se planteó que podía haber una subsistencia del editorial. Ya Ediciones Sin Nombre y El Tucán de Virginia y, ya tenían y Trilce Sí. Y Aldous ya tenían claro eso. Es decir, oye, no puedo hacer libros para regalarlos en las fiestas de mis amigos. Tengo que venderlos, distribuirlos en librería, reeditar los que se acaban, tener una camionetita que los lleve a la librería, estar en la Feria del Zócalo, en la Feria del Auditorio. Las editoriales de ahora empiezan por eso. Los ejemplos más evidentes, porque son empresariales y yo creo que son independientes, son Sexto Piso y Almadía. Son muy buenos negocios, ¿sí? Y no se van a acabar pasado mañana. ¿Sí? Ediciones Sin Nombre no tiene oficina. Ana María despacha desde la casa, ¿no? La bodega es casa de un amigo, no tenemos una secretaria, no pagamos sueldos. Es otro modelo, ¿sí? Y muchas de las nuevas empiezan por cimentar ese modelo donde además la autogestión ahora tiene otro perfil que es el autoempleo, ¿sí? O sea, ahí trabajan el hermano que es diseñador, la prima que es ilustradora, o sea, crean células productivas que les dan una independencia. Yo creo que eso es importantísimo. Hay que ver qué destino agarran, porque nada puede darse por sentado. Por ejemplo, las librerías en México son un desastre, ¿sí? No entran estos libros. Bueno, sí, Sexto Piso sí, pero por ejemplo... O sea, tú buscas los libros de Era del Péndulo, no los encuentras. No hablo de Ediciones Sin Nombre. Yo esa batalla ya no la doy, ¿sí? Si alguien quiere mis libros, que me los pida, ¿sí? Yo ya ir a ofrecer para que me digan, regresa la semana que viene a ver si hay un pedido. Ya para qué, ¿no? La Casa del Poeta fue creo el último lugar que tuvo libros de editoriales independientes durante la Casa del Poeta. ¿Te acuerdas? La librería de Casa del Poeta fue la que tuvo más tiempo. Es que tenía una librería especializada en poesía. Sí. ¿Cómo se llama? Pegaso, cuando dirigía la librería Ana. Sí, ahí sí había mucho, porque Ana María se puso como meta que cualquier libro de poesía publicado en México estuviera en la librería. Y también los catálogos de artista. La segunda parte. ¿Hay algo más? Había una segunda parte que no te entendí. Sí, ¿a qué creen que se deba la efervescencia de las editoriales independientes? Como justo comentabas, que a pesar de que dicen que no se lee y paradójicamente se producen más libros. ¿A qué creen que se deba esta efervescencia? Que se creó por la torpeza del mundo comercial del libro un cuello de botella. Había muchos escritores escribiendo que no tenían editorial. Y entonces tú piensas que de las 60 que hay cuando se hace la feria en la Rosario Castellanos, a lo mejor 40 son dirigidas por escritores. Es muy alto el porcentaje, ¿sí? O si no son dirigidas por escritores,
el jefe de catálogo, el director de catálogo es escritor, y así pasó también con Sexto Piso, ¿sí? Y Aldus, que digamos tiene también cierta infraestructura, tenían un escritor dirigiendo, en un tiempo fue Lumbreras, en otro tiempo fue Gabriel Bernal. Cuando sale Gabriel Bernal de Aldus, hace su propia editorial, Libros Magenta, que es espléndida. Sí. También pasa con lo de los artistas, ¿no? Son artistas jóvenes que se organizan para hacer, pero ellos más bien a veces son revistas, casi siempre, o fanzines. Creo que el fanzine ha ocupado estéticamente un lugar interesante, que también sería cuestión otro día de platicarlo. Bueno, yo nada, sí, también, Chema, aquí también vendemos editoriales independientes, es parte de la vocación de la librería de aquí, que de hecho estuvimos vendiendo ediciones sin nombre, a ver si después hablamos para que regresen ustedes, pero no es ahorita el lugar. Yo quería preguntarte, pero mira, en términos testimoniales, tu opinión de por qué crees que hoy se haya revalorado a Ulises Carrión, y que abundaras un poquitito en tu postura al respecto. Vaya, no sé si sea la misma conocemos la de Christopher Domínguez, etcétera, pero sobre todo testimonialmente, que ese es el sentido de estas reuniones, ¿no? Un poco tu generación y tú en particular, dialogando con Magali, y como tal, una opinión testimonial, aunque no sea políticamente correcta o qué sé yo, ¿no? Sí. A ver, El micrófono. ¿Cómo enfocaríamos eso? La evolución de los escritores es siempre azarosa, no sabes por qué Enrique Serna vende tanto y por qué Juan Villoro no, cuando es más famoso Juan Villoro. Pero novelas vende más Enrique Serna. El mundo de las editoriales independientes, lo normal, según una perspectiva, es que la editorial independiente creciera lo suficiente para que ya no tuviera que estar diciendo todo el tiempo soy independiente. Digamos, es el caso de Era. Era ya no necesita decir que es una editorial independiente, pero lo es desde hace 50 años, desde que nació. Igual pasa con los escritores, ¿sí? Igual evolucionan de distinta manera. Si nos remontamos a la época de Anábasis y de cuadernos de literatura, yo me di a conocer escribiendo un cuento que recibió muchos elogios. Nunca más he vuelto a publicar un cuento. Hinojosa, un ensayo sobre Bioy Casares, era el ensayista de mi generación. Terminó siendo un clásico de la literatura infantil y un espléndido narrador. En el caso de Christopher, empezó como un crítico de enorme talento y eso le ha dado el lugar que tiene. Es un crítico muy influyente. También escribió, ¿no? Tenía una novelita, sí, y yo le he reclamado que por qué no escribe más novela. Su respuesta no me convence porque dice que no tiene tiempo. Bueno, el asunto es que sí, que el camino que tú llevas, pues no se sabe para dónde, ¿no? Pero mañana me da por escribir novelas pornográficas y van a ver qué sorpresa les doy. Y Ulises Carrión en todo esto que Ulises Carrión. Ulises Carrión era el otro tema. ¿Por qué recuperan a Ulises Carrión? ¿Por qué se da la polémica entre Yepes y Christopher? Bueno, porque Heriberto es un elefante en cristalería y confunde la gimnasia con la magnesia. ¿Quién es el...? Heriberto Yepes es un crítico terrorista sí. tijuanense. Sí, pero más allá de Heriberto, digamos, sí hay una revaloración, sobre todo dentro del arte contemporáneo. Además, creo que muy merecida. Yo también creo. Sí, creo que está muy bien que lo hayan recuperado, que se haya hecho la exposición en Jumex, que se reediten el archivo, que se reediten todos los libros que Amara ha hecho. Luis Amara es un factor de eso. Esa idea de la literatura que él llama
la literatura del aburrimiento, como elogio, no como crítica. Empezó con la revista Paréntesis, que dirigía Aurelio Asiain, a partir del año 2000. Sí. Una revista excepcional. Yo me acuerdo en un desayuno con Aurelio que le dije, estás haciendo una revista que no tiene público en México, es demasiado sofisticada. Me equivoqué, sí tenía público en México, y eso es lo que lleva a la recuperación de Ulises Carrión, a la discusión de la literatura aumentada, a exceder la página como búsqueda expresiva, a una serie de cosas que empezaron ahí, ¿sí? Empezaron ahí como virguerías mamonas, ¿no? Pero que funcionaron muy bien. O sea, eso de poner como título de una revista Paréntesis y poner al título entre paréntesis, era mamón, no hay duda, pero visualmente era muy efectivo, ¿sí? Entonces, Yo tengo otra teoría. También yo tengo la impresión que nuestra generación, digamos, de escritores y artistas visuales, sí estábamos juntos. Y de pronto los escritores hicieron una enorme separación y digamos que y los artistas y digamos con toda esta experiencia conceptual que entró desde los grupos, pero digamos que tardó mucho en volverse un canon escolar donde el texto es importante, donde los artistas performanceros, que además el 90% de los performanceros venían de la literatura, ¿no? Que tiene que ver con toda esta práctica del lenguaje, digamos que esta diferencia entre los artistas visuales y los escritores se hizo un enorme abismo cuando había muchos vasos comunicantes que se desconocieron. Yo creo que la literatura mexicana un poco se quedó viéndose a sí misma. Inclusive gente tan cercana como Salvador Elizondo, digamos como que de pronto la idea de la literatura no tenía que ver con las artes visuales, estaban más pegados a la generación de ruptura que a su propia generación. Y siento que Ulises Carrión, digamos que recuperarlo por los escritores, por supuesto que no está visto así desde el lado de Yepes, pero creo que tiene que ver con recuperar una historia que es en común de la literatura y de las artes visuales. Yo creo que es muy paradigmático lo que te contaba, que Ulises cuenta toda esta historia del libro en términos de artes visuales, pero podría contar esa misma historia en términos literarios, ¿no? Y es esa diferencia, esa ruptura lo que hace que ahora los escritores sean apasionados de Ulises Carrión, pero en realidad siempre estuvo Ulises aquí, ¿no? a ver, yo creo que ahí lo que yo criticaría, yo creo que en la polémica Christopher-Heriberto, los dos perdieron el control del argumento y se dedicaron a insultarse. Entonces fue muy poco productiva. Para el insulto es mejor Heriberto que Christopher, porque Christopher es más inteligente, entonces se detiene un poquito antes. Lo que a mí me parece es que el que te dice, esos escritores tan malos que lees, lee a Ulises Carrión, no tiene razón. O sea, yo puedo reconocer que el Farabeb es un libro que me fascina, pero de ahí a que me digan que es mejor que La sombra del caudillo, es una pendejada. No, pero yo creo que está puesto en lugares equivocados, la discusión, yo, digamos, no lo cabe, pero creo que, digamos, independientemente de lo que cada uno realmente piense, creo que Christopher sería como el representante de esto que te digo, de la distancia con la visualidad y la experimentación en la escritura, como, digamos, como parte de esto que es la cultura contemporánea. Y Yepes es la exageración y la exacerbación de esto experimental como literatura. Digamos que son posturas que son antíticas, pero en realidad es lo que es parte de lo que es contemporáneo. Un poco pensando, por ejemplo, en la novela después del Nouveau Roman, que todo el mundo decía, bueno, ¿qué la gente va a escribir? Y que de pronto aparecieron los ingleses con novelas, ¿te acuerdas? El Oro de Flaubert.
¿no? Que es un cuento, está contado, es casi un ensayo, y de pronto ahí apareció que había una posibilidad muy entretenida de la literatura que estaba más cercana al ensayo que a la poesía, que en el caso no. Entonces siento que son estas cosas que nos pertenecen a todos, pero que aquí en México parecería que es abismal la diferencia entre uno y otro, ¿no? A ver, yo lo que creo es que hay actitudes que a veces son muy redituables a nivel de respuesta pública, pero que no son verdaderas. O sea, eso de decir que los habíamos olvidado de Ulises Carrión, el Zaguán lo publicó. Nosotros estábamos a punto de publicarlo en Anábasis cuando la revista tronó. Yo le escribí alguna vez. O sea, lo que estás reafirmando es lo yo te digo que nuestra generación sí lo conoce, pero 10 años después los escritores no lo conocen. Sí, Magali, lo que pasa es que no era. Creer que no está en la espuma publicitaria es desconocerlo. Y ¿qué te puedo decir? Yo lo decía en otro contexto respecto a Francisco Tario. A ver, ¿por qué siguen insistiendo en ese desconocido Francisco Tario? Digo, hace 30 años que dijimos ese desconocido era verdad. Ahora, sus obras están en el Fondo de Cultura Económica, se escriben tesis sobre él, hay una biografía. Bueno, voy a precisar, no es que no lo conocieran, pero creo que, digamos, la disputa es si es escritor o no Ulises Carrión. Ulises Carrión no es escritor. Ulises Carrión es un artista visual que utiliza el texto y hace del ensayo una pieza de artes visuales, y en esa negociación se pierde la trama. Es a lo que me refiero, ¿no? Creo que es a lo que me refiero. No sé, y se ha revalorado toda una serie de cuestiones que él ya con planteaba. Justicia, porque sí hay cosas que no conocíamos. Yo el archivo no lo conocía. Cuando lo publicó Luis Llamara me pareció muy bien, es muy interesante. No sé si me hubiera gustado, por ejemplo, no lo conocí nunca, le escribí a él por correo postal, esa antiguaya, y me contestó alguna vez, pero no lo conocí personalmente, y me habría gustado preguntarle por qué esas páginas de escritura visual eran tipográficas y no manuscritas. yo creo que había un interés tipográfico. Él venía también de este grupo grande, que había esta revista Docs, ¿no? De artistas que con arte correo utilizaban la tipografía, también digamos desde los brasileños y demás. Mucho latinoamericano estaba en eso, y él estaba muy cercano a Clemente Padín, por ejemplo, que eso yo no lo sabía hasta que lo vi en la exposición, ¿no? Sí, no creo que la polémica Christopher Yepes sea representativa de la importancia de Ulises Carrión, ni de la a veces sobrevaloración publicitaria que podría cuestionar Christopher, ¿no? Pero quisiera, bueno, ya lo respondieron. Creo que habría que desplazar un poquitito la pregunta, y el interés de tú como tal, parte de la generación de Christopher, aunque eres mayor, ¿qué tanto Ulises Carrión hoy en día podría haber enriquecido el lenguaje literario? Pero bueno, ya más o menos lo respondieron. Yo creo que El micrófono. el mundo, eso que hablaba antes del azar, tú no sabes por dónde va a ir la decisión vocacional de alguien, ¿no? De pronto, ¿cómo se llama? Stroheim, cuando había hecho 3 películas extraordinarias en el cine mudo y aparece el sonido, ve la primera película sonora y dice: esto no me interesa. Y se pone a escribir novelas, creo que tiene como 28, no he leído ninguna, pero dicen que son malísimas. Pero él estaba feliz escribiendo sus novelas. Claro. Bueno, es una elección vital, ¿no? Él dijo que el cine sonoro no le interesaba. Y a lo mejor hizo bien. Sí. Eisenstein, en cambio, dijo: no, a mí sí me interesa, y hizo El Iván el Terrible. O sea, Sí. Bueno, creo que con esto podemos dar por terminado. Muchas gracias.